Bueno, acá estamos comenzando un nuevo texto, ¿no? De estos autores que a mí me gustan muchísimo, que son Mercy Thorns, del... No sé si lo traduje bien en inglés, porque no soy muy buena, pero bueno, es del libro El Counseling centrado en la persona en acción, ¿no? Em, Primero contarles por qué puse esta imagen que me encantó, que algún día, en algún momento tomé y elegí para compartir con ustedes, em, en relación a estos dos caminos, ¿no? Que acá se están bifurcados. ¿Qué pasa con nuestra tarea y la escucha del consultante? Nosotros vimos en algún otro momento los inicios de un proceso de counseling y vemos que la confianza, ¿sí? Se va adquiriendo, podríamos decir, en tiempo adecuado en relación a este vínculo que nosotros tenemos con el consultante. En la teoría de la personalidad de Rogers estamos hablando de que hay una seguridad. ¿Se acuerda del texto de la atmósfera que habla de una seguridad interna y una seguridad externa? Muchas veces, por más de que nosotros le ofrezcamos confidencialidad y le digamos que estamos ahí para acompañarlos y que pongamos haciendo explícita emociones y actitudes nuestras que van a ofrecer seguridad al consultante, hay un aspecto de la seguridad interna que también el consultante debe como transitar, ¿no es cierto? Digo debe porque en general es algo que lo va haciendo, no es que lo tiene adquirido, ¿no? Recuerden que estos autores hablan de ese consultante endurecido que puede llegar a la consulta, que ha tenido distintas dificultades en la vida que hayan hecho que se sintiera a la defensiva y que no pueda abrirse. Entonces, compartirles esto, ¿no? Que en la medida que la confianza, ¿sí? Del consultante eh, hacia ese espacio que él elige, ¿no? Porque esto estamos hablando de counseling, ¿no? Es un espacio elegido por el consultante. Y a medida que esta confianza de ese espacio elegido se genere entre este counselor que está ahí queriendo acompañar, mostrando también muchas veces su trabajo, se desarrolla y esta confianza del consultante hacia el counselor se despliega, esta persona se encuentra como preparada para correr ciertos riesgos. Muchas veces son mayores riesgos que tiene que correr, que sabe que elige este camino para poder enfrentarse a muchas dificultades que en su vida quizás antes no se hubiera animado. Y acá también esta foto está relacionada con que yo voy a acompañar por el camino que el consultante elija, ¿sí? Muchas veces nos vamos a encontrar en este lugar y que pensamos que estamos acompañando al consultante por un motivo de consulta, no sé si nos centramos en el problema, ¿no? De una separación. Entonces, quizás vemos que el consultante o la consultante no elige eso, no está eligiendo eso. ¿Estoy dispuesta? ¿Estoy dispuesto a acompañarlo? Y acá hay dos bifurcaciones. Sin embargo, muchas veces hay cientos, no cientos, pero muchas bifurcaciones que también el consultante a veces no está dispuesto a elegir, pero cuando se genera esta confianza de la que después vamos a hablar, que están relacionados con el concepto de profundidad relacional que ellos nombran en sus libros, Merz, especialmente con Thorne y con Cooper, ¿sí?
Realmente cuando esta confianza está implícita y que él se siente capaz de caminar junto a nosotros por alguno de estos espacios que él va a elegir, estos caminos, estas bifurcaciones que él va a elegir, que además se pueden ir encontrando en muchos momentos, ¿no? No solamente elige uno y lo sigue, va a haber otras bifurcaciones más. Em, Esta línea es arbitraria la confianza, la percibe el consultante y ahí es cuando se anima a correr mayores riesgos. Y ya comienza lo que estos autores hablan de medios, ¿sí? Que no son ni los inicios ni los finales del counseling, o como ellos nombran, del proceso de counseling, ¿sí? Y también puse este camino porque los autores hablan en algún momento que el consultante muchas veces se va a encontrar con muchos caminos por seguir y nosotros también, de alguna manera. No siempre podemos empatizar con todas las configuraciones que aparecen, de las que vamos a hablar más adelante del consultante, porque somos humanos y vamos tomando aspectos de todo lo que sucede y aparece en el encuentro junto con el otro, pero sin embargo, no, pero sin embargo, todos los caminos que, que pueda elegir el consultante o que podamos nosotros acompañar, puede ser exitoso, ¿sí? En algún punto en este texto, más adelante, hablan de que quizás eh, los consultantes perciben que nada ha cambiado en el afuera. Siguen con el mismo, supongamos en este ejemplo, siguen con el mismo esposo o la misma esposa, es decir, no se han separado, siguen yendo los domingos a almorzar con la familia cuando algo les disgustaba, pero ellos se sienten distintos. Y no el pero, voy a sacar el pero. Y además, a pesar de que nada parece que ha cambiado, ellos han cambiado y por lo tanto lo perciben todo de manera diferente. Entonces vamos a abordar este texto que es muy rico, por supuesto, nosotros en un ratito nada más, pero les pido, los invito a que lo lean de una manera detallada, porque es muy rico y muy interesante. Los autores van atravesando como partes, tomando en cuenta la descripción que hace el Rogers, perdón, no es Rogers, que hace el consultor, el counselor, me equivoqué, discúlpenme, el counselor de su encuentro con Joan, ¿no? Sus encuentros con Joan. Entonces, lo que ellos van compartiendo son qué pasó en el encuentro número tal, en el encuentro número tal. Entonces yo fui tomando como nota de las situaciones o los situaciones no serían. Los aspectos importantes que me parece que trabajan estos autores que quería dejarlo por acá, por escrito y además compartirlos con ustedes, porque se hace un análisis muy minucioso de estos encuentros en relación al counselor, en relación al consultante y su proceso, y en relación a la relación en sí misma, ¿sí? Em, entonces hablan de aspectos muy interesantes que luego ellos profundizan mucho más y en el segundo, en otro libro que ellos escriben, hablan mucho más sobre la profundidad relacional y la analizan de una manera con mucho más profundidad, como bien diría la palabra, profundidad relacional. Em, Acá analizan ellos, volvemos atrás a lo que dije, supongamos que el consultante es un consultante endurecido, como lo llaman ellos, ¿no? Que no se abre fácil a compartir su vida, a autorrevelar sus aspectos más internos.
Sin embargo, ellos dicen que esto se va a ir dando en la medida que el counselor ofrezca su empatía en todo momento, ¿no? En todo momento. Por lo tanto, dicen que la profundidad relacional se da con la cualidad, no con la cantidad, con la cualidad de la empatía del counselor. Simultáneamente junto con la autorrevelación y entrega al consultante. Si el consultante se abre en algún momento, sí, y el counselor no toma eso, no es congruente, se asusta y no es consciente de que se asusta con todo, con la autorrevelación del consultante. Si lo juzga, si lo critica, bueno, pero eso no parece, sería tan importante, ¿no? Le puede llegar a decir, o mirá, fíjate que esto es más importante que lo otro, o dirige en los encuentros. Por supuesto que ese consultante endurecido lo que va a hacer es poner un muro entre el counselor y eh, su apertura, ¿no? Entonces, y él mismo. Y quizás se retraiga de abrirse tal como quizás venía haciéndolo o tenía ganas de ir haciéndolo. Otra de las cosas que dicen los autores es que muchas veces nosotros dejamos abierto al consultante como diciendo, bueno, este tema es importante, ya está siendo la hora, te gustaría hablarlo en el próximo encuentro. Y nosotros nos acordamos de eso y decimos, bueno, ¿te gustaría hablar de eso? Desde el enfoque centrado en la persona, estos aspectos para ellos no estarían siendo facilitadores, ¿sí? Lo ideal es que el consultante traiga lo que quiera traer, no determinar nada, ni dar la tarea o la expectativa de que el próximo encuentro vamos a hablar de tal cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros estamos enfocados en la forma de estar del consultante, no en el relato. Cuando decimos que no nos centramos en el problema, sino en la persona, estamos hablando de esto, ¿sí? Por lo tanto, el próximo encuentro, el próximo día con que nos vamos a encontrar, esa persona va a estar de una manera diferente y eso es lo que vamos a acompañar. Por más que quisiéramos saber qué había pasado con ese tema entre el vínculo de ella o de él con sus cónyuges, ¿no? Que nosotros nos parecía importante, lo que había traído. No, no, no. El consultante trae quizás otro relato y si nosotros nos enganchamos solamente con el relato, nos vamos a perder su ser y estar en ese momento. Otra de las cuestiones que traen los autores, que después lo muestro como la montaña rusa, no porque yo lo quiera mostrar así, sino que los autores lo muestran de esa manera, como el proceso, los movimientos, dicen, todo este camino que va haciendo el consultante lo llaman movimientos del consultante. También nos avisan, nos comparten que los procesos de cada uno no se dan en forma regular, ¿sí? No son causa y efecto. Y muchas veces vamos a ver que por ahí la persona parece que está en un estado de estancamiento, que después vemos que puede ser que nosotros nos sintamos estancados como counselors, que también sintamos que vuelve para atrás, ¿no? Y que de alguna manera creo que es así. Vieron el autito de la montaña rusa, a veces vuelve un poquito para atrás para seguir avanzando, ¿no? Y también nosotros como counselors tener muy en cuenta la depresión, porque esto sí es algo para derivar y compartir con otros profesionales para ver si este consultante puede seguir haciendo counseling, ¿no? Em, Sin embargo, nosotros, más allá de que a veces pensemos que las expectativas nuestras no están siendo cumplidas, ni siquiera las del consultante, porque a veces vemos la frustración del consultante, ¿no? Nosotros
estamos preparados o queremos estar preparados para ser compañeros en todas las etapas del viaje del consultante, en todo, ¿no? Y en todo momento. Y en relación a Joan y su counselor, nos cuentan que en algún momento ella lo invita a ir a la tumba, a ver a la tumba de su madre, después de haber sido también, de haber terminado el proceso. Y también habla de un puente con que ella de alguna manera es un lugar donde ella realmente también reconoce que muchas veces que tuvo la fantasía de saltar y ver qué le pasaba, ¿no? Y él se queda con, el counselor se queda con las ganas de decirle, ¿y por qué no? ¿No? ¿Por qué no salir del consultorio e ir a ver ese puente? Entonces nos invitan a pensarnos. Y esto quizás parece, como ellos dicen, antiprofesional, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer eso? Y sin embargo, quizás con algún consultante nuestro sea necesario, ¿sí? Sea importante que lo hagamos además para él y para la relación, ¿sí? Y esto es que hay que tenerlo en cuenta. Quizás no animarnos de golpe, porque quizás nuestra manera de ser ayudador implica meternos mucho en la vida de los demás, y esto también es un riesgo, porque sería una sobreinvolucración. Sin embargo, estar atentos y estar atentas, ¿no? A qué también pide, qué pide el consultante y qué está necesitando ese consultante. Y a nosotros, ¿no? Como counselors, qué es lo que nos está haciendo ruido todo el tiempo y está ahí, presente con nosotros. Otra de las bueno, esto es lo que quería compartir, que los movimientos, ¿no? Del consultante. Es muy gráfica, ¿no? Me parece que con esto ya se imaginan, ¿no? Cómo el consultante va atravesando las distintas etapas, los distintos momentos de su vida. Y nosotros vamos acompañando, es como si fuésemos en el autito de la montaña rusa, ¿no? Junto a ellos. Hablaba recién del estancamiento, ¿no? Este estancamiento puede suceder, pero puede estar dada en el consultante o sentirse que el mismo, el consultante o la consultante, sentir que está en un locus de estancamiento, o puede ser que la relación esté en un locus de estancamiento, o puede ser que el counselor, ¿sí? Se sienta estancado. Para eso, por suerte, existe la supervisión y o barra, depende de cada uno, la covisión. ¿Qué implica el locus? Ese locus está relacionado con cómo percibo yo los sucesos que me ocurren en mi vida, ¿sí? Y además, cómo relaciono estos sucesos con mi comportamiento, con mi conducta. Y siempre desde el enfoque decimos que hay un locus de control o de valoración o de evaluación interno, donde en algún punto nosotros nos sentimos responsables o vemos o percibimos nuestras acciones, o todo está puesto en el afuera, ¿sí? Todos los eventos, todo lo que me sucede, depende de factores externos. Entonces, bueno, el caminito es hacia el locus de evaluación interna, ¿no? Donde yo puedo revisar mis conductas y estos acontecimientos que sucedieron y cómo me conduje en relación a eso. Y también, ¿por qué no?, mis sentimientos, mis pensamientos, ¿no? Todo lo que está relacionado con mi propio proceso. Con respecto al counselor, hay un montón de movimientos también, quizás,
que va a ir haciendo él a medida que va haciéndose más experto y que vamos haciendo. Y a medida que nos vamos conectando más con nuestro propio desarrollo personal y en este caso con la supervisión también, porque es todo un entrenamiento, aprender a mostrar el trabajo que ellos tienen Merz y con Cooper tienen un capítulo muy lindo que es la agenda, ¿no? Del counselor que habla sobre cómo también uno va aprendiendo a mostrar el trabajo, ¿no? Eh, Cuando hablan de la congruencia también hablan de mostrar el trabajo en otro capítulo, cuando hablan del uso del sí mismo también, están todo el tiempo diciendo que esto se aprende, ¿no? Y se va entrenando. Se va entrenando también el querer, el soltar las expectativas, el ir dejando que el consultante sienta lo que sienta, no dirigir, no, debería no sentirse más de esta manera, ¿no? Es muy interesante el texto, es muy lindo cómo ellos lo van expresando. También empezar a empatizar con todas las configuraciones del sí mismo del consultante es muy importante, ¿no? A veces no nos damos cuenta, el consultante habla a veces de sí mismo como partes, ¿no? Y cómo valoramos, cómo aceptamos, diría Rogers, desde la aceptación, cómo vamos entendiendo y empatizando, ¿no? Con el proceso del consultante. Eso es para estar muy, muy, muy en contacto con nosotros mismos, ¿no? Con nosotras mismas. Cuando hablamos de los aspectos del counseling, que siempre decimos la relación terapéutica, el consultante y el consultor en este triángulo que vamos armando, o círculo, como quieran verlos, ¿no? De vinculación, de intervinculación, ellos hablan de aspectos muy específicos que lo nombran como profundidad relacional, que no es el texto este del que vamos a profundizar justamente sobre la profundidad relacional, pero sin embargo, durante muchos momentos los nombran en este capítulo y que habla de la confianza que ya estuvimos nombrando, la intimidad, ¿sí? Este espacio, esta relación tiene momentos de intimidad, ¿sí? Sentimos mutualidad, donde reconozco al otro tal como es y yo me reconozco también a mí mismo y puedo reconocer al otro, tanto counselor como consultante, ¿no? Y en relación al aspecto de transparencia, no solamente la transparencia de counselor, este consultante está pudiendo ser transparente conmigo o se siente amenazado o está viniendo con ganas de mostrarme que ha logrado hacer algún cambio, ¿no? Entonces, no logra ser transparente porque está esperando algo de mí. El locus está puesto en el afuera, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos generando situaciones, facilitando situaciones que resulten en una experiencia continua de profundidad relacional? Esto no se llega a ningún lado, es continuo, ¿no? El camino. También decíamos hace un ratito, yo les decía que ahora vamos a hablar un poquito del consultante. El consultante puede ser esos consultantes endurecidos de los que hablábamos, que muchas veces de los que hablan los autores, que están en un proceso egosintónico. Para que vengan a counseling, perdón, muchas veces tienen que estar en un proceso de ego distónico, ¿no? Donde haya algo que también les haga ruido, ¿no? Pero sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales, más allá de que hay algo que le está haciendo ruido y está sintiendo que tiene que cambiar o tiene que modificar o tiene que replantearse algunas cosas sobre eso, hay momentos en los cuales el consultante puede sentir que se tiene que
autoproteger, o ni siquiera se da cuenta, digamos. Son sistemas de autoprotección que vienen formando parte de su sí mismo y su historia, ¿no? De vida. Entonces, muchas veces va a sentir que de alguna manera, bueno, que a veces me va a tener confianza y otras veces no tanto. Otras veces va a sentir o percibirse más amenazado frente a mis actitudes, inclusive cálidas o afectuosas que puedo llegar a tener, ¿no? Eso sucede bastante, en mi caso, siendo docente con muchos alumnos, ¿no? Algunos me perciben de una manera y otros de otra, y puede pasar esto, ¿no? Entonces, tenerlo en cuenta. Además, este consultante puede llegar a sentir muchos bloqueos, ¿no? Entonces, ¿cómo facilitar que este consultante pueda de alguna manera trabajar en este espacio, en esta relación que estamos teniendo entre él y él como counselor, consultante y yo como counselor? El aislamiento social emocional, los miedos, los temores, las negaciones, ¿no? El sentimiento de que a veces te lo dice, estoy confuso, no tengo claridad, no sé para dónde ir. Muchas veces te dicen, no sé muy bien conectarme con mis sentimientos, no sé bien lo que quiero, ¿no? Tienen dudas o tenemos dudas que nos paralizan. A veces está el rechazo, ¿no? Eh, y la verdad es que algunos autores hablan del odio hacia sí mismo, ¿no? Hacia uno mismo. Y entonces aparecen con todos esos bloqueos y a su vez, quizás en el camino, durante este camino de los medios del proceso de counseling, la persona pueda ir como nombrando, hay una parte de mí que se siente muy desvalida. Y también me doy cuenta que por otro lado también estoy como muy segura, ¿sí? Y esto me da alegría, entonces también sigo esto, siento esto, pero también como me siento desvalida, también hay una parte mía que está sintiéndose muy, además, desganada, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, este pluralismo se puede encontrar en el borde de la conciencia y muchas veces aparece, ¿sí? Aparece la consulta, en el encuentro, ¿no? Y el consultante lo trae de esa manera. Es muy interesante. Gendlin lo trabaja esto desde un lugar muy importante, muy como eh, necesario como para tener en cuenta. Se trabaja desde estos lugares, ¿no? Desde el pluralismo del sí mismo, que se llaman las configuraciones del sí mismo. Así que es muy interesante el focusing desde este lugar. Me encanta que ellos hayan tomado del autor Barrett Lenard este concepto que el consultante transita en estos caminos que vimos en la foto al principio, de la herida a la esperanza. ¿Sí? ¡Wow! Hay un montón de cosas para decir sobre esto, pero me gustaría que ustedes cada uno se imaginen lo que les resulte, ¿no? Tanto de conectarse con sus sentimientos cuando escuchan esto del consultante, porque somos nosotros también consultantes. Caminamos desde la herida a la esperanza. ¿Qué les genera a ustedes? ¿Cómo lo perciben? ¿Cómo lo sienten, no? ¿Cómo lo viven? En este caminito de la herida a la esperanza, el consultante logra sentirse mejor consigo mismo, ya empieza a decir, y no sé si necesito tanto del counselor, puedo vivir con estas configuraciones, ¿no? Puedo vivir conmigo mismo, me siento más segura, más poderosa, empoderada, dicen ahora, ¿no? En esta época en esta época en la que vivimos, más aceptante, me acepto más, me aprecio más,
me valoro más, me tengo más en cuenta, me elijo más, ¿no? Todos esos caminos que hacen que nosotras y nosotros, los colegas y las colegas, nos sintamos como satisfechos, ¿no? De nuestra tarea. Cuando lo podemos ver y podemos acompañar esto, es maravilloso. Estos movimientos que se dan en el consultante no siempre se ven, ¿sí? Porque están como debajo de la superficie, ¿sí? Por eso yo les decía al principio que en el texto, si hablan de esto de que parece que nada cambió, pero también todo cambió, porque, por ejemplo, no sé, quizás la persona antes frente a estas cuestiones estaba muy ansiosa y hoy está más tranquila, más relajada, más liviana, ¿no? Y puede convivir tranquilamente con esa pareja, por ejemplo, tomando el ejemplo este que habíamos visto de una separación, ¿no? Y que realmente ya lo de la separación quedó de un lado y trabaja con otros aspectos de sí mismo, o otras dificultades que ha tenido, o trabaja con mayor profundidad cómo se relaciona, ¿no? Sus vínculos, cómo es esa persona en sus vínculos en general, que no es lo mismo, no es solamente con el marido o la esposa, ¿no? Entonces, estos cambios se dan, según ellos, de manera sísmica, como si estuviera debajo de la superficie, y osmóticas. Vieron que dicen cambié por ósmosis, ¿no? Es un término muy común que también a veces lo decimos. Y, y estos cambios se hacen en general lentamente, ¿sí? Y los vamos haciendo conscientes lentamente. Entonces es muy importante tener esto para no apurarnos. Esto es buenísimo para las personas más ansiosas, ¿vieron? Que sienten que los procesos deben ser de determinada manera. Y acá, bueno, con flechitas resumí un poco lo que habla del texto, que el camino, ¿no? Eh, Se va liberando este proceso de sanación que invita el counselor a que eso suceda, facilita, se va desbloqueando, aparece la autocuriosidad, sentir el poder personal, la autoaceptación, todo esto que hemos visto, ¿no? Y que también de alguna manera nos traen otros textos, por más de que no querramos fijarnos en las etapas del DAVI o en las 7 etapas del proceso del texto del libro de El proceso de convertirse en persona de Rogers, los cambios se dan de esta manera, ¿no? Y no se dan etapa por etapa, no, es sísmico y osmótico, ¿sí? Mientras tanto, a la par, en esta relación, el counselor está centrado en enfocarse en todos los aspectos, tanto en él como en el consultante, y cómo va a tener en cuenta la relación, cómo marcha esta relación, cómo estoy yo en relación al consultante. ¿Me involucro o me sobreinvolucro? ¿Sí? Y acá volvemos al ejercicio de poder, ¿no? Eh, También hablan los autores de la gratificación sexual, que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo como varón o yo como mujer me relaciono desde un lugar de, bueno, me da gusto que gustar de manera sexual también, ¿no? Y también cuando necesitamos el reconocimiento y estamos aprovechando este vínculo para trabajar mi propio proceso, ¿sí? Entonces, la sobreinvolucración sería algo que es muy importante que lo trabaje, somos humanos, y que lo trabajemos, que podamos primeramente desde nuestra humanidad tomar conciencia de eso y que lo trabajemos en nuestros espacios de supervisión.
También el counselor del enfoque, por más que no sea directivo, siempre va a tratar de estar creando esos momentos, ¿no? Especiales, como ofrecer el líquido amniótico, ¿no? Calentito, habla la atmósfera de calidez y de seguridad, ¿no? Para que ese consultante se sienta capaz de cambiar. Y estos autores hablan de liberar el proceso de sanación, ¿sí? Que otros no hablan de esto, pero estamos hablando acá de una manera quizás hasta un poquito más espiritual, ¿no? Más integral, podríamos decir así, biopsicosocial espiritual también, ¿no? Teniendo en cuenta esa tendencia actualizante, ¿no? Habilitar desde la atmósfera necesaria para que la persona pueda desplegar e integrar esa tendencia actualizante que ya que se encuentra dentro del consultante integrada, ¿no? Que la pueda desplegar de manera integrada. Que ya no tenga que sentir tanta amenaza en el afuera, ni tenga que distorsionar tanto para poder sobrevivir a los eventos que le suceden en la vida. Entonces, este counselor trabajando con su sí mismo, en sus procesos internos, o grupales, o de comisión, de supervisión, de desarrollo personal, individual, nos vamos preocupando, diría, y ocupando para volvernos, diría yo, ¿no? Para volvernos una persona más profunda, más amplia, para que los aspectos de autoprotección de nuestro consultante no nos afecten, para poder ofrecer las condiciones necesarias, suficientes, para que pasemos de la autocrítica a la autocuriosidad, a la autoaceptación, para que podamos usar este poder que tenemos de ser nosotros mismos, la congruencia, para que la podamos usar plenamente, para tomar conciencia de que nos equivocamos y en todo caso ofrecer disculpas, ¿sí? Y básicamente que podamos acercarnos todo el tiempo a estas profundidades existenciales, dicen ellos, ¿no? Para ofrecer toda nuestra humanidad. El encuentro es un encuentro desde nuestra propia humanidad. Me encuentro con el otro desde mi propia humanidad. Por lo tanto, qué importante es el contacto conmigo misma o conmigo mismo. El counselor centrado en la persona no conceptualiza su trabajo como una serie de pasos claramente definibles. En cambio, reconoce que cada consultante es único y que el proceso terapéutico que viva será diferente al de cualquier otro individuo. Con esto yo termino y espero que podamos percibir juntos y juntas esta cualidad de ser counselor desde el enfoque central en la persona, ¿sí? En la que nosotros reconocemos al otro, valoramos al otro y consideramos a un ser único que está frente a nuestro, trayendo todo lo que en este momento, en ese momento, le afecta y que de alguna manera u otra necesita compartirlo para ir liberando su proceso de sanación interna. Bueno, espero que les haya servido y que lo hayan disfrutado también del PowerPoint, que a mí me ayuda a organizar las ideas y espero que a ustedes también.